Esposo tomó el dinero ahorrado para el tratamiento de nuestra hija y pagó las vacaciones de su madre. Cuando mi suegra, bronceada y feliz, entró a la unidad de cuidados intensivos, mi hija la miró y preguntó en voz baja. Olga no se preocupó de inmediato. Al principio fue el cansancio habitual, lo atribuyó al final del año escolar y a la carga de trabajo. Pero Alina, su estrellita de 6 años, comenzó a quejarse de dolores en las piernas, especialmente al anochecer. Primero se quejaba suavemente, luego cada vez más, hasta despertarse por la noche llorando. Olga le aplicaba ungüentos, le hacía masajes, pero poco ayudaba. Alina, usualmente tan activa y alegre, se volvió callada, se sentaba más tiempo y dibujaba. Mamá, mejor no vayamos al parque hoy, me duelen las piernitas. Cuando Alina se lo pidió así, a Olga se le encogió el corazón. Iban al parque todos los fines de semana, era su pequeño ritual. Olga decidió que era hora de ir al médico. Primero al pediatra, luego, por derivación, al ortopedista. El ortopedista examinó a Alina durante mucho tiempo, hizo preguntas, le palpó las piernas, luego se ensombreció y dijo, hay que hacer radiografías y análisis. Olga esperó los resultados como en ascuas. Cada llamada telefónica la hacía estremecer. Finalmente llamaron de la clínica, pidieron que fuera urgentemente a una consulta. En el consultorio del médico, Olga lo entendió todo con solo una mirada. Compasión mezclada con preocupación. Olga Vladimirovna, los resultados de los análisis y las radiografías no son muy buenos. La doctora hablaba en voz baja, eligiendo las palabras. Alina tenía una neoplasia en el fémur. Era necesario consultar urgentemente con un oncólogo. Posiblemente se requeriría una operación. El mundo de Olga se tambaleó. Neoplasia, oncólogo, operación. Las palabras sonaban a sentencia. Salió del consultorio como en un sueño, sosteniendo en sus manos la derivación al centro oncológico. Las piernas le flaqueaban, le zumbaba la cabeza. Se apoyó contra la pared, tratando de contener el temblor. Alina, mi niña, susurró, y las lágrimas brotaron de sus ojos. La primera visita al centro oncológico fue una pesadilla. Colas, rostros cansados, olor a medicamentos. Tras el examen y análisis adicionales, se confirmó el diagnóstico. Una forma rara de tumor. Se necesitaba una operación urgente antes de que el tumor comenzara a crecer. La operación es compleja, costosa, dijo el médico. Haremos todo lo posible, pero no podemos dar garantías, lamentablemente. Y cuanto antes la hagamos, mayores serán las posibilidades de éxito. Olga salió del consultorio aturdida. Costosa. ¿Dónde conseguir ese dinero? Aunque su salario no era malo, la mayor parte se iba en la hipoteca y los gastos diarios. Casi no podía ahorrar. Llamó a Igor, su esposo, le contó todo, tratando de hablar con calma, pero su voz temblaba. Igor escuchó en silencio, luego suspiró. Sí, es desagradable. Pero, ¿qué hacer? Buscaremos el dinero. ¿Buscar dinero? Como si fuera tan fácil. Olga comenzó a llamar a conocidos, a pedir prestado. Algunos prometieron ayudar, otros se negaron, alegando sus propias dificultades. En el trabajo, Olga habló con su jefe, le explicó la situación. El jefe se compadeció, prometió dar ayuda económica e incluso ofreció organizar una colecta entre los empleados. Olga comenzó a economizar en todo. Renunció a ropa nueva, a ir al cine, a su café favorito por las mañanas. Guardaba cada centavo en un sobre con la inscripción Alina. Por las noches, cuando Alina se dormía, Olga se sentaba frente a la computadora, estudiaba foros y sitios web sobre enfermedades oncológicas, buscaba información sobre clínicas, médicos, tratamientos. Igor también prometió ayudar. Haré lo posible, Olia, decía. Tomaré trabajos extra, todo lo que pueda. Realmente comenzó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a veces llegaba cansado. Olga le creía, confiaba en su apoyo. Le parecía que la enfermedad de Alina los había unido, los había hecho más fuertes. Vivían entre la angustia y la esperanza. La angustia no los abandonaba ni un minuto. Olga pensaba constantemente en Alina, en su salud, en la próxima operación. La esperanza, sin embargo, titilaba en su corazón, dándole fuerzas para seguir adelante. La esperanza de que todo saldría bien, de que Alina se recuperaría, de que superarían todas las dificultades. Los días pasaban. Olga e Igor trabajaban como condenados. Olga tomaba turnos extras. Igor aceptaba cualquier trabajo adicional.
Ahorraban cada centavo, privándose de todo. Poco a poco, la suma en el sobre crecía. Olga volvió a mirar su humilde apartamento. Cada objeto le recordaba su anterior vida despreocupada. Ahora todo parecía superfluo, innecesario. Lo principal era salvar a Alina. Igor a menudo decía que su madre, Raisa Petrovna, también estaba preocupada por su nieta y quería ayudar. Pero Raisa Petrovna, una mujer dominante y egoísta, no pasaba de las palabras. A menudo llamaba, preguntaba por la salud de Alina, daba consejos, pero nunca mencionó ayuda concreta. Olga trataba de no prestarle atención. Lo principal era reunir la suma necesaria. Finalmente, tras varios meses de trabajo intenso, se reunió el dinero necesario. Olga contó el dinero varias veces, sin creer en su suerte. Llamó a la clínica, informó que estaba lista para pagar la operación. «Excelente», respondió el médico. «Podemos hospitalizar a Alina en una semana. Prepare todos los documentos necesarios». Olga colgó el teléfono y lloró de alegría, de alivio, de cansancio. Abrazó a Alina, la estrechó contra sí. «Todo va a estar bien, hijita», susurró. «Sin duda lo superaremos». Igor llegó tarde del trabajo, cansado. Olga le contó sobre la conversación con el médico, sobre la fecha de hospitalización asignada. Igor sonrió. «Bueno, eso es todo. Lo peor ha pasado. Ahora lo principal es que la operación sea exitosa». Esa noche, cuando Alina se durmió, Olga e Igor estaban sentados en la cocina tomando té. Olga miraba a Igor y pensaba en todo lo que habían pasado juntos. La enfermedad de Alina había sido una verdadera prueba para ellos, pero la habían resistido. Ahora, cuando lo peor había pasado, sentía una gratitud inmensa hacia Igor por su apoyo. Creía que eran una familia de verdad, que siempre estarían juntos. El día antes de la fecha asignada para el pago, llamaron de la clínica. La voz al otro lado de la línea era cortés, pero inflexible. «Olga Sergeyevna, lamentamos mucho informarle que el pago por la operación de Alina Igorevna aún no se ha recibido. La reserva quirúrgica ha sido cancelada. Si los fondos no se transfieren hoy, tendremos que ceder su turno a otros pacientes». El mundo de Olga se derrumbó en un instante. Sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Todos sus esfuerzos, las noches en vela, los ahorros en todo, las súplicas de ayuda, todo había sido en vano. «¿Pero cómo es posible?», balbuceó, tratando de contener el temblor en su voz. «Si reunimos el dinero, Igor debió haberlo depositado ayer». Pensamientos de pánico invadieron su mente. Corrió a llamar a Igor. Tonos de llamada, tonos, tonos. Silencio. Tonos de nuevo. Finalmente respondió. «Igor, ¿dónde está el dinero? La clínica llamó. El pago no se realizó. ¿Qué pasó?». En el auricular se escuchó un balbuceo incomprensible. Igor vacilaba, esquivaba. No podía explicar nada con claridad. «Olia, es que... en fin». Olga sintió que un horror helado crecía dentro de ella. «Igor, habla claro. ¿Dónde está el dinero?». «Verás, Olia, mamá necesitaba unas vacaciones». Olga se quedó inmóvil. «¿Qué vacaciones? ¿Qué estás diciendo?». «Mamá, soñaba tanto con Turquía. Trabajó toda la vida, no ha estado en ningún lado, y se presentó esta oportunidad. Un paquete turístico de última hora». Olga no podía creer lo que escuchaba. «¿Tú diste el dinero destinado a la operación de nuestra hija para las vacaciones de tu madre?». Su voz se quebró en un grito. «Bueno, Olia, no grites. Alina puede esperar un poco. Los doctores dicen que el tumor crece lentamente. ¿Y mamá? Ella me lo suplicó tanto, y además yo devolveré el dinero en cuanto pueda. ¿Te volverás? ¿Entiendes que de esta operación depende la vida de nuestra hija, que cada minuto cuenta? ¿Cómo pudiste?». Olga no pudo contener las lágrimas. Rabia, desesperación, impotencia, todo se mezcló en un nudo doloroso. Esa noche, cuando Igor regresó a casa, Olga ya temblaba por la tensión nerviosa. Lo esperaba sentada al borde de la cama, con los ojos enrojecidos por el llanto. Él entró con la cabeza baja, evitando su mirada. Igor suspiró y se dejó caer pesadamente en un sillón. «Olia, perdóname. Sé que actué mal, pero mamá lloraba tanto, suplicaba, decía que era su última oportunidad de ver el mundo».
¿Y la oportunidad de nuestra hija de tener una vida sana no te importa? El tono de Olga era metálico. Sí me importa, claro que me importa, pero mamá ya es mayor, le cuesta. Y Alina es joven, tiene toda la vida por delante. ¿Cómo puedes decir eso? Olga se levantó de un salto de la cama. ¿Al menos entiendes lo que has hecho? Traicionaste a tu hija, me traicionaste a mí. Diste nuestro último dinero por el capricho de tu madre, sabiendo que ese dinero podía salvar a Alina. No grites, Olia, lo arreglaré todo. Encontraré el dinero. Pediré un crédito. Ya no puedes arreglar nada, lo interrumpió Olga. Has demostrado quién eres en realidad. Eres un débil, Igor. Un hijito de mamá sin carácter que antepone los deseos de su madre a la vida de su propio hijo. Igor guardó silencio, con la cabeza gacha. Sabía que ella tenía razón. Siempre había sido débil, incapaz de resistir la presión de su madre. Raisa Petrovna siempre había sido su principal autoridad, mientras que Olga y Alina siempre habían quedado en un segundo plano. Esa noche, tras una interminable discusión, Igor finalmente lo confesó todo. Raisa Petrovna realmente había presionado sobre él. Durante horas le hablaba de su vida difícil, de cómo había trabajado toda la vida sin ver nada más que la fábrica y la cocina. Decía que se merecía esas vacaciones, que era su última oportunidad de ver el mar, e Igor no pudo negárselo. Cedió a sus manipulaciones, olvidándose de su hija, de su esposa, de su responsabilidad. Olga lo escuchó sin interrumpir. Dentro de ella crecía un vacío sordo y corrosivo. Entendía que Igor no solo había cometido un error, la había traicionado a ella y a Alina. Había demostrado que sus vidas no significaban nada para él. Pero, a pesar de la desesperación, en lo profundo del alma de Olga surgió algo nuevo: determinación. No permitiría que nadie la humillara ni la traicionara de nuevo. Sacaría a su hija de ese pozo, le costara lo que le costara. A la mañana siguiente, Olga despertó con una sola idea: hay que encontrar el dinero a cualquier precio. Llamó a todos sus conocidos y familiares suplicando ayuda. Algunos le dieron algo, otros se negaron, pero Olga no se rindió. Fue al banco e intentó pedir un préstamo, pero se lo negaron por la mala historia crediticia de Igor. Entonces acudió a empresas de microfinanzas sabiendo que era un enorme riesgo, pero no tenía opción. Se endeudó, tomó varios microcréditos con intereses altísimos, pero reunió la suma necesaria. Corrió por la ciudad como un animal acorralado, juntando el dinero a duras penas. Se sentía agotada, vacía, pero al mismo tiempo increíblemente fuerte. Sabía que lo hacía por su hija, por su vida. Finalmente, al anochecer, reunió el dinero. Con las manos temblorosas, Olga depositó el dinero en la caja de la clínica. Le informaron que operarían a Alina en 2 semanas. Al regresar a casa, Olga cayó rendida sobre la cama. Se sentía destrozada, pero feliz. Lo había logrado. Había salvado a su hija. Alina fue ingresada en el hospital. Las paredes hospitalarias, pintadas de un verde pálido, le parecían lúgubres y opresivas a Olga, pero ahora ni siquiera ellas podían empañar la esperanza concentrada que anidaba en su corazón. La operación estaba programada para la mañana. Olga no se separaba ni un paso de Alina, tratando de llenar cada minuto con cuidado y cariño. Le leía cuentos, jugaban en silencio, le contaba historias de su infancia, con tal de distraerla del miedo y el dolor. Igor también iba, pero se mantenía distante. Parecía temer mirar a Olga a los ojos, evitaba el contacto. La culpa, una pesada carga sobre sus hombros, no le permitía estar con ellas como antes. Olga veía su arrepentimiento, pero ahora, después de todo lo sucedido, le parecía tardío e insuficiente. Todavía no podía perdonarlo. La operación fue un éxito. Olga esperó largas horas en el pasillo, atormentada por la angustia y rezando en silencio. Cuando el médico salió y le informó que todo había salido bien, sintió que toda la fatiga y tensión de las últimas semanas la abandonaban de golpe. A Alina la trasladaron a la unidad de cuidados intensivos, UCI. Olga solo podía verla unos minutos al día, pero incluso esos breves instantes le daban fuerzas para seguir adelante. Igor iba a la UCI con Olga, pero se quedaba callado a un lado, sin atreverse a acercarse a su hija. Llevaba flores y frutas, pero parecía solo un gesto formal, un intento de reparar su culpa. Olga no lo juzgaba,
pero entre ellos se había abierto un abismo que parecía imposible de llenar. Al tercer día después de la operación, cuando Alina ya se había fortalecido un poco y la trasladaron de la UCI a una habitación común, ocurrió algo que Olga no esperaba en absoluto. La puerta de la habitación se abrió de par en par y en el umbral apareció Raísa Petrovna, bronceada, satisfecha, con una amplia sonrisa en el rostro y una enorme bolsa llena de souvenirs. «Aquí estoy», exclamó mirando alrededor la habitación. «Me extrañaban, y les traje tantas cosas de Turquía». Olga se quedó helada. No podía creer lo que veía. Raísa Petrovna, sin la menor vergüenza, comenzó a sacar y colocar en la mesita de noche imanes, llaveros, dulces y otras baratijas. Hablaba del sol abrasador, del mar cálido, de la deliciosa comida, de las interesantes excursiones. Su voz resonaba de deleite y autocomplacencia. Olga observaba la escena en silencio, sintiendo cómo crecía la ira dentro de ella. Vio cómo cambiaba el rostro de Alina, cómo aparecía primero desconcierto, luego resentimiento, y después un dolor infantil y callado en sus ojos. Igor estaba de pie, con la cabeza gacha, y no intervenía. Parecía haberse petrificado, sin saber qué decir ni qué hacer. Probablemente esperaba que todo se arreglara solo, que Olga no armaría un escándalo en la habitación del hospital, pero se equivocaba. Raísa Petrovna, absorta en su relato, no notaba nada a su alrededor. Seguía parloteando sobre sus vacaciones, mostrando fotos en su teléfono y repartiendo souvenirs. «Y esto es para ti, nietita», dijo, extendiéndole a Alina un camellito de peluche, «para que te acuerdes de la abuela y de Turquía». Alina, pálida y débil, se incorporó apenas sobre la almohada. Su mirada estaba clavada en el rostro de su abuela. En sus grandes ojos infantiles había lágrimas. Miró a Raísa Petrovna con un reproche mudo, con incomprensión y con una especie de sabiduría no infantil. Finalmente, reuniendo fuerzas, dijo con una voz tenue, apenas audible: «Abuela, ¿tú descansaste allí con el dinero para mi operación?». La habitación pareció congelarse en el tiempo. Raísa Petrovna, que hasta entonces irradiaba satisfacción y bronceado, palideció como la tela. Su boca se entreabrió, pero no salió ni un sonido. Igor, que estaba a su lado, bajó aún más la cabeza, como esperando un golpe. Se balanceaba inquieto, incapaz de alzar la vista hacia Alina, hacia Olga, hacia nadie. Las palabras se le atascaron en la garganta como un nudo, sin dejarlo ni exhalar ni hablar. El silencio solo era roto por la respiración débil y entrecortada de Alina, que en ese momento parecía ensordecedora. En sus ojos, usualmente llenos de alegría infantil, ahora ondeaba una pena adulta e incomprensible. Miraba a su abuela como si la viera por primera vez, como si aquella mujer bronceada y satisfecha fuera una completa extraña. Olga, que hasta ese momento había observado lo ocurrido con semblante impasible, sintió que una ola se alzaba dentro de ella. No de ira, no, sino más bien de una calma helada. La ira había quedado en el pasado, en aquella noche tormentosa de revelaciones, cuando Igor confesó su traición. Ahora solo sentía un vacío, atravesado por la determinación. Las palabras de Alina fueron la gota que colmó el vaso. Se acercó a la cama, acarició suavemente la cabeza de su hija y, volviéndose hacia Raísa Petrovna, dijo con voz baja pero firme: «Usted ya no tiene nada que hacer aquí». En la voz de Olga no había enojo ni reproche, solo cansancio y una inquebrantable certeza de su derecho. Raísa Petrovna intentó objetar algo, balbucear algo sobre los nietos y los lazos familiares, pero Olga la interrumpió con una sola mirada. En esa mirada había tanto dolor y decepción que Raísa Petrovna se detuvo en seco, como si hubiera recibido una bofetada. Igor intentó intervenir, salir en defensa de su madre, pero Olga le dio la espalda como si fuera un espacio vacío. Él ya no existía para ella. Había dejado de ser su esposo, su apoyo, parte de su vida. Se había convertido en una sombra, un fantasma del pasado. «Igor, acompaña a tu madre», dijo Olga sin mirarlo, «y no vuelvas». Igor, como obedeciendo a una voluntad ajena, tomó del brazo a su madre y, con la cabeza baja, la llevó hacia la salida de la habitación. Raísa Petrovna lanzó una última mirada a Alina, llena de confusión e incomprensión, pero la niña se volvió hacia la pared.
Cuando la puerta se cerró tras ellos, Olga se sentó al borde de la cama y tomó la mano de Alina. La mano de la niña era pequeña y débil, pero Olga sentía en ella una fuerza enorme, la fuerza del amor, la lealtad y la esperanza. «Todo va a estar bien, hijita», susurró Olga, besando a Alina en la frente. «Ahora todo va a estar bien». Tan pronto como los médicos lo permitieron, Olga llevó a Alina a casa del hospital. No armó escenas, no exigió explicaciones ni disculpas, simplemente empacó sus cosas y se fue, dejándole a Igor solo una breve nota. «Presentaré la demanda de divorcio». Los primeros días después del alta, Alina estaba débil y caprichosa. Necesitaba mucha atención y cuidado. Olga trataba de estar a su lado cada minuto, la rodeaba de amor y calor. Le leía cuentos, jugaba con muñecas, paseaba con ella en el parque. Hacía todo para que Alina olvidara la enfermedad y la traición de su padre. Igor intentó contactar a Olga, pedir perdón, suplicar que le diera otra oportunidad. Decía que amaba a Alina, que había cometido un error, que estaba dispuesto a todo para reparar su falta. Pero Olga fue inflexible. No podía perdonarle la traición, no podía olvidar su indiferencia ante el sufrimiento de su hija. La confianza estaba destruida y era imposible recomponerla. Unas semanas después del alta, Olga presentó la demanda de divorcio. El proceso fue rápido y sin mayores complicaciones. Igor no se opuso, entendiendo que lo había perdido todo. Después del divorcio, Olga se sintió libre, como si se hubiera quitado un gran peso de los hombros. Ya no dependía de Igor, de su madre, de su egoísmo y sus mentiras. Estaba sola, pero era fuerte. Tenía a Alina, su amor y su esperanza. Olga alquiló un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Consiguió 2 trabajos para mantenerse a sí misma y a su hija. Fue difícil, pero no se quejaba. Sabía que todo era temporal, que pronto Alina se recuperaría y podrían comenzar una nueva vida. Una noche, cuando Alina ya se había dormido, llamaron a la puerta. Olga abrió y vio en el umbral a Igor. Lucía agotado y abatido. «Sé que nunca me perdonarás», dijo Igor, «pero tenía que venir. Quería ver a Alina». Olga, en silencio, lo dejó pasar al apartamento. Igor se acercó a la cama y miró durante mucho tiempo a Alina dormida. Había lágrimas en sus ojos. «Sé que soy un mal padre», susurró Igor, «pero la amo. Siempre la amaré». Olga no respondió nada. Solo se quedó parada a su lado observándolo. Veía que era sincero, que realmente lamentaba lo que había hecho, pero no podía perdonarlo. Igor se quedó un rato más junto a la cama, luego se dio la vuelta y salió del apartamento. Olga cerró la puerta tras él y la miró fijamente por un largo rato, como esperando que regresara, pero no regresó. La vida siguió. Alina se recuperaba gradualmente, se volvía más activa y alegre. Olga seguía trabajando, cuidando a su hija y haciendo planes para el futuro. Un día, mientras paseaban en el parque, Alina se detuvo de repente y miró a Olga. «Mamá», dijo Alina, «¿ya no veremos más a papá?» Olga suspiró y se agachó junto a su hija. «No lo sé, hijita», respondió Olga. «Quizás algún día, pero por ahora es mejor que estemos nosotras solas». Alina abrazó a Olga y se apretó contra ella. «Te amo, mamá», susurró Alina. «Y yo te amo a ti, hijita», respondió Olga besándola en la frente. En ese momento eran felices. Estaban juntas y eso era lo principal. Sabían que aún les esperaban muchas dificultades, pero superarían todo juntas.